es un material que preparó el organismo judicial. Está extendido por Senado. Entonces, en esta guía de audiencias les detalla con mucha claridad y formalidad legal em, la presentación de las personas que desarrollaron esta guía con la finalidad de que haya un protocolo de audiencia, que usted sepa cuál es el protocolo que los jueces van a estar desarrollando dentro de esa audiencia en materia laboral. Y se divide en tres partes. La primera parte tenemos el protocolo de la audiencia del juicio ordinario laboral. La primera parte, el ingreso al juzgado, a la sala de audiencia, las circunstancias que se deben de tomar en cuenta, la identificación de las partes, las incidencias y la identificación de las partes, la invitación a la conciliación y todo el desarrollo del esquema que usted ya conoce. Usted ya conoce este esquema del juicio ordinario laboral y desde la comparecencia hasta los medios de prueba es lo que se va a estar desarrollando en la audiencia. Aquí luego tenemos todo lo que se desarrolla y luego tenemos hasta el final la parte 2, reglamento del desarrollo del reglamento interior de trabajo. Este reglamento, recuerdan el 48-2017, ese ya lo hemos leído, ya a ustedes ya les había indicado que previo a ir a la audiencia, tienen que tener leído ese reglamento interior de trabajo. ¿Por qué razón? Para que usted sepa los principios procesales que se van a estar desarrollando, la organización interna, cómo están los juzgados de trabajo, em, los juzgados de primera instancia, cuál es esa organización interna que hay, que son los juzgados para la admisión de demandas, el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, los juzgados pluripersonal de faltas laborales, las salas de la Corte de Apelaciones. Prácticamente sería en esa parte estaría de tres partes, está dividido, más el glosario, esta guía de audiencia. Entonces se lo dejo ahí para que usted pueda leerlo y pueda incorporarse a este material. Adicional a esto, como estamos desarrollando las actividades, preparándolos para las audiencias que ya fueron o que están yendo o van a programar a ir, este es un cuestionario muy sencillo, redactado con el fin de que usted pueda ir resolviendo y teniendo claridad en algunos aspectos que se van a encontrar dentro del desarrollo de la audiencia. Eh, este no es, este no es el cuestionario que se les estará pasando. Este es nada más es una guía para que usted pueda ir comprendiendo cómo se desarrolla la audiencia en la realidad. Es una guía con un ejemplo, con unas audiencias que nosotros les vamos a pasar. Yo no sé si ya se las pasamos en Classroom, yo voy a subir y voy a verificar. Si no se las hemos entregado, se las vamos a entregar para que usted sepa y pueda ir, si mira esa audiencia, usted va a poder encontrar la secuencia de estas preguntas que aquí le aparecen. Recuérdese que también ya se le compartió eh, la clase guiada de audiencias que hizo el licenciado Marlon López, ¿se recuerda? El juez de trabajo. El licenciado ya les pasaron a ustedes el link o de acceso a la audiencia en donde el licenciado Marlon López, pues paso a paso, le va contando a usted cómo se desarrolla la audiencia. Entonces, este cuestionario es para básicamente eso, que usted esté informado sobre el desarrollo de las audiencias. ¿Cómo estamos hasta acá? Ese es el material que hoy les dejé. Estamos listos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es
la estructura de un escrito. La semana pasada estuvimos platicando sobre todo el desarrollo de la audiencia, todos los pasos que se desarrollan dentro de la audiencia. Y nos quedamos, no nos dio tiempo de continuar el desarrollo de un escrito. El desarrollo de un escrito se recuerda que estuvimos trabajando la relación de hechos. En la relación de hechos, pues le contamos al juez todo lo que sucedió en esa relación laboral. Ahora vamos a entrar, a ahondar a los medios de prueba. Bueno, dentro de los medios de prueba, encontramos diversidad de pruebas. Tenemos declaración de testigos, expertajes, tenemos inspección ocular, documentos, pruebas científicas y las presunciones que se derivan de la presentación de los medios de prueba. Pregunta: ¿cuál es la prueba reina dentro de un juicio, dentro de un proceso? ¿Cuál es la prueba reina? Buenos días, licenciada. La confesión judicial. Ajá. Gracias, Cintia. ¿Quién más? Probarle la relación laboral. El contrato, licenciada. El contrato, Ligda. La prueba documental, Ligda. El contrato de trabajo. Ajá, contratos de trabajo. Bueno, de todos los documentos y pruebas que ustedes me están mencionando, la prueba reina se entendería que son los documentos. La prueba documental. Esa es la prueba reina. ¿Por qué? Porque a través de los documentos nosotros le vamos a dar la biografía al juez de qué fue lo que sucedió en esa relación laboral. Sé que hay muchos documentos que ustedes no tienen, porque por ende el patrono por su giro normal de la empresa y su quehacer del patronal, pues él tiene en custodia muchos documentos. Pero por eso existen las presunciones, porque en su caso usted le estará contando al juez en esta relación de hechos qué fue lo que sucedió en la relación laboral. Aquí le contó usted al juez cuándo inició, qué puesto ocupó, qué jornadas de trabajo tenía, qué salarios devengaba, qué prestaciones laborales está reclamando y por qué razón. Todo esto se lo va a contar al juez aquí en la relación de hechos. Pero en los medios de prueba ya necesitamos probarle al juez de una forma clara, concreta, según la naturaleza de cada prueba, cómo probarle al juez cómo se dio esa relación laboral. Y lo vamos a hacer a través de los medios de prueba. Y la prueba reina, importante acá, y usted ya lo mencionó, contratos, tarjeta de asistencia, llamadas de atención, oficios en donde le dicen a usted que es un excelente trabajador. Muchas veces usted puede gestionar también documentos, si no los hubiera, gestionar documentos para que le permitan ir generando esa prueba documental, o sea, la prueba reina. Recordemos que la inversión de la carga de la prueba la tiene el patrón, de eso estamos claros, la tiene el patrón. Pero puede ser que en algún momento, dentro de la audiencia, no presenten mayor cantidad de pruebas la parte patronal, desvirtuando la participación o esa relación laboral que existió con su persona. Pero si usted tiene documentos que pueden contrarrestar esa defensa que en su momento esté manejando la parte actora, usted con los documentos, con esos documentos que haya podido generar,
puede generar esa prueba reina, desvirtuar lo que está tratando la parte demandada de indicarle al juez que no hay relación laboral. Una llamada de atención, carnet, muchas veces memorándum, oficios, correos, pueden generar este tipo de prueba, que sí existe un horario de trabajo, o existió relación de dependencia donde usted recibía instrucciones, donde se le indicaba cómo ejecutar determinado procedimiento o sobre qué estaba a cargo su persona en esa unidad de trabajo, todo ese tipo de información. Dime, Eric. Buenos días, licenciada, gusto de saludarla. Basándome Igualmente. en el video del link que nos compartieron, Licta, pude percatarme yo que la parte actora daba una fecha en el cual según él iniciaba ¿cómo sería su relación laboral? Sin embargo, la parte demandada daba una fecha contraria. Entonces, recordándome, la relación laboral inicia cuando se empieza la actividad laboral, ¿verdad, Ligda? Entonces, ¿podría recaer algún tipo de sanción o de irregularidad en el caso de la parte demandada que da 2 días después a la que presentaba la parte actora, Ligda? En todo caso, no hay una sanción. Lo que sucede ahí es que el juez tiene que determinar por el tema de las prestaciones laborales, por el cálculo de las prestaciones laborales. Si son 60 días, ¿qué? 450 días de la relación laboral o son 457 días. Por el tema de pago de prestaciones laborales que se tiene que calcular. Ajá, mi pregunta era de que posiblemente la parte demandada tomaba la relación laboral desde que el trabajador firmó contrato, por decirlo de una forma más simple, en el cual sabemos de que la relación laboral inicia desde el que el trabajador empieza a trabajar, ¿verdad, Lita? Vamos a ver, ¿qué dicen mis demás asesores del curso? Marilyn, buenos días. Lo que pasa es que a veces se da la situación de que el colaborador o el trabajador miente en eso. Entonces, cuando como empleador, como representante del empleador, nosotros sí tenemos, por ejemplo, que si entró el 10 de octubre y no el 5 de octubre, porque podemos interponer una excepción de demanda defectuosa. No sé si me fui por otro lado, pero no, por base de mi experiencia. Termina la idea. Ajá. Entonces, vengo como representante y presento mi excepción previa por demanda defectuosa. Entonces, porque yo sí estoy probando que sí entró el 10 de octubre, porque a veces los abogados de la parte demandante solamente toman un machote y a veces no llenan bien todo eso. Hay casos así, licenciada. Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, Marilyn. Gracias, Marilyn. Bueno, ¿alguien más? ¿Cuándo se perfecciona la relación laboral? ¿En qué momento se perfecciona la relación laboral? Recordemos que el contrato de trabajo podemos verlo firmado ahorita, pudo haberse firmado el 10 de julio. Pero la relación laboral, la ejecución del trabajo, ¿cuándo va a iniciar? Posiblemente se esté pactando a que inició el 14 de julio, por decir algo. Entonces, ¿cuándo se perfecciona la relación laboral? No cuándo se firmó el contrato. Cuando se inician las labores, licenciada, si no estoy mal. Desde que se da la aceptación, licenciada, entre las partes. En este caso, el contrato de forma verbal, Licta, ¿estaría ahí en la forma que usted está planteando? Para que sea un contrato verbal, ahí nos estamos siguiendo, me están abriendo muchas puertas. Primero, hay
Una clasificación es, normalmente debe de existir un contrato por escrito, lo que la ley establece. Por situaciones muy específicas se permite el contrato verbal, pero eso es solamente de forma temporal. Bueno, otros compañeros hablaban ahí con respecto a los 2 meses de prueba. Toda relación laboral tiene los 2 meses de prueba. Si dentro de los 2 meses de prueba el trabajador no se acopla al trabajo, el patrono no se acopla a la forma de trabajar del trabajador, pues se puede dar por terminada la relación laboral. Están dentro de los 2 meses de prueba, sin ninguna penalidad para las partes. Pero pasados los 2 meses de prueba, obviamente, ¿en qué momento se perfecciona? Artículo 19. Basta con que se inicie la relación laboral, en relación de trabajo, en el hecho mismo de la prestación del servicio o la ejecución de la obra. ¿En qué momento se va a perfeccionar la relación laboral? Cuando se inicia a ejecutar el trabajo. ¿Cuándo iniciamos? El contrato lo pude haber firmado el 10 de junio, pero empezó a laborar el 10 de julio, pero empezó a laborar el 14 de julio. ¿Cómo voy a probar que mi trabajador empezó el 14 de julio? ¿Cómo cree usted que al juez se le va a probar esa parte? A través de un pago, si le pagaron en cheque, a través de un voucher o un recibo. Tarjeta de asistencia. Excelente, Erika. Gracias. Sí, marcar asistencia, Lita. Así es. A través, toda empresa tiene una tarjeta de asistencia, un libro de asistencia, un reloj biométrico, porque a partir de ahí inicia la relación laboral. Ahora hay muchos mecanismos electrónicos o bien de control que permiten tener ese registro. ¿Por qué razón? Es aquí donde vamos y caemos nuevamente a lo que les digo siempre. ¿Qué departamento tiene que ser sumamente fortalecido para que el patrono pueda tener un control administrativo? Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Personal. Recursos Humanos, personal, exacto. Como asesor legal, usted tiene que darle todas esas herramientas de orientación y de asesoría legal al patrono para que se cubran todos esos aspectos. Si hay vacíos, no hay una tarjeta de asistencia, entonces se va a presumir, si no hubo control de inicio de relación laboral, el juez se va a presumir que inició el 10 de julio. Entonces, por eso mismo, porque es el documento donde se mantiene que inició la relación laboral, aparentemente. Dime, Nancy. Buenos días, licenciada. Mire, yo con una consulta, porque fíjese que a mi hermano recientemente lo contrataron en un lugar. Digamos que empezaba a trabajar el 23, pero lo hicieron de que, bueno, su contrato salió a partir del 23. A él le notifican el 20 que sí lo van a contratar. El 21 lo hacen presentarse para recibir una capacitación, para ver la misión, la visión de la empresa. Fueron 2 días, ¿verdad? Pero su contrato aparece hasta el 23, ¿verdad? Que suscribió contrato el 23. En ese tema, imagínese que en algún momento tiene que llegar a tribunales, ¿verdad? Él, ¿desde cuándo sería lo oportuno que ponga su fecha de inicio de labores? O sea, porque estas cosas, fueron 2 días efectivos, pero me surge la duda ahorita porque muchas empresas hacen eso, ¿verdad? Los días de capacitación no los pagan. Y realmente es para conocer la forma de trabajo de la empresa. O sea, sí sería como un día, se contaría como días de trabajo, ¿verdad? Y si Sí, porque si no es parte de la empresa, no tiene por qué darle la capacitación correspondiente. Sí, Entonces, licenciada. ahí es como ustedes tienen que aprender a manejar esa información. O sea, si ya le están dando a conocer la misión, la visión, a capacitarlo, eso va dentro
de la relación laboral. O sea, ya existe una relación laboral. Entonces, ahí va a depender, obviamente, de los jueces en otorgarla. Si empezó el 3 de julio o inició el 5, por decir algo, por decir una fecha. Y fue contratado el 10, pero le indicaron que se presentara el 14. ¿Sí? Entonces, pero si desde el día 10 que firmó contrato, ya la empresa empezó a dar instrucciones, a dar órdenes, a capacitar a su personal, significa que ya está en relación de dependencia. Pero eso pues lo tiene que determinar el juez y ambas partes en el litigio tienen que determinar esa parte. Tienen que luchar ahí en esa parte. De eso se trata. Ahí, en ese caso, ¿verdad, licenciada? Es cuando prevalece o debería prevalecer el indubio pro operario, ¿verdad? Porque, pues como le digo, las pruebas al momento de presentar va a decir la parte demandada, miren, no, en contrato consta que se suscribió hasta el 23, ¿verdad? Pero ya para probar los 2 días anteriores, ya, como dice usted, ¿verdad? Ya es a discreción del juez, pero debería prevalecer el indubio pro operario. Así es. Sí, como les digo, ahí el juez catalogará las pruebas como ustedes se la presenten en la demanda y cómo le cuenten los hechos y cómo le presenten las pruebas que tengan, así el juez va a resolver. Eric. Gracias, licenciada. Solo con un ejemplo así hipotético, en la forma que usted lo planteaba, pongámoslo de que lo citaron a capacitación del 8 al 10. El día 10 recibe contrato, pero le dicen que se presente a laborar el día 14, su relación laboral iniciaría desde que inicia la capacitación, licenciada. Así es. Okay. Sí, es un término que tendrían que probarlo. Como le digo, ustedes porque desde ahí ya están bajo la relación de dependencia, ya están bajo una instrucción dirigida, ¿sí? Ustedes tienen que manejar las figuras para que el juez pueda comprenderlas y pueda resolver. En este caso, la empresa, no, perdón, Licta, no tendría, no le avalaría nada que dijera, pero que él se presentó a trabajar hasta el día 14, ¿verdad? Entonces no tendríamos más razón en este caso, el trabajador. Sí, como le digo, presenten la información. Ustedes tienen que hacer valer el artículo 19. ¿En qué momento se perfecciona esa relación laboral? Ustedes ahí tienen que acoplar. Sí, Licta, gracias. Bueno, Milton y por orden Brenda. Blanca Ligda, también. Ligda, en este caso, cuando son capacitaciones, las empresas tienden a realizar listados en los cuales uno llega y se apunta hora y nombre completo, porque como a veces no tiene todavía tarjeta de marcaje ni nada, entonces, sugerencia, siempre que haga alguien eso, que le tomen una fotografía al listado, ¿ah? Porque en el encabezado fecha y todo lo demás, ¿verdad? Así es. Gracias, Milton, ahí por la información. ¿Quién más? Tengo a Blanca y tengo a Brenda. Licenciada, disculpe, con respecto a los días estos de capacitación, igual su primer pago debería de incluir esos días de capacitación. O sea que también es un medio probatorio en donde su relación laboral inició desde los días de capacitación. Sí. Independientemente después de los 2 meses de prueba, ¿verdad? Sí, miren, el patrono en su momento, si asigna uniformes para el personal, debería de obviamente costear esos uniformes al trabajador, ¿verdad? Si existen estas capacitaciones, igual. Entonces, son capacitaciones que muchas veces, a veces se las cobran hasta el mismo trabajador. Entonces, son políticas internas anómalas que no deberían de existir, pero pues, lamentablemente, pues así se da. Blanca, como último y luego ya continúo con el texto. Buenos días, licenciada. Yo no sé si solo a mí me pase o a alguien más, ¿verdad? Pero, o sea, escucho la clase y me pongo en la postura de si fuera abogada de la persona, del trabajador, del colaborador. Entonces, ¿qué cosas poder tomar en cuenta para una demanda? Pero al mismo tiempo tomo la postura de si estoy del lado del patrono. Entonces, así como mencionan lo de los días,
pues yo tengo un puesto de confianza y he visto algunas cosas que pues se vulneran, pero no puedo arremeter en contra de la empresa, pues entonces me conflictúo a veces en las dos posturas. Digo, bueno, pero si estoy de parte del patrono, ¿cómo resguardar esos puntos que están tomando en contra, verdad? Digamos, el colaborador que está demandando en este caso. Es que depende mucho, entiendo tu posición, porque ahí sí que muchas veces nos ha tocado que estar igual. Nosotros asesoramos a las entidades, muchas veces al Estado, hemos asesorado a la entidad, al Estado, a los patronos, y existe esa negligencia de la parte patronal, o sea, ellos no lo ven desde ese punto de vista, entonces a veces se vierte un poquito conflictivo, pues. Si uno es asesor de la entidad o del patrono, pues manifestar lo que en derecho corresponde y advertir sobre la situación. Que se está cumpliendo con la legalidad de lo que está estipulado en ley para no tener problemas futuros, ¿verdad? Donde pues se tenga que pagar de más o se tenga que pagar con daños y perjuicios a futuro o crear una mala imagen de la entidad que ya no le permita competir con otras entidades a nivel internacional o extranjero, si fuera alguna empresa, ¿verdad? Que tiene también su giro en el extranjero. Porque el Ministerio de Economía pues está muy pendiente de que estas entidades pues no tengan demandas para poder competir y estar dentro de ese ranking de mejores entidades. Pero la postura que debemos de tomar siempre como asesores es informar sobre todo lo que corresponde. Pero al final ya lo toma el patrono, el perfil que va a tomar, ¿verdad? Con relación a esas relaciones laborales y lamentablemente, pues, lo que ellos manifiestan es de que, pues, que me demanden y pues ya veremos si le voy a pagar o no. Al final, existe una mentalidad mercantil en donde dice, mire, sí, de aquí a 5 años le voy a pagar las prestaciones laborales, pero esa plata de las prestaciones laborales yo ya la invertí y la multipliqué 10, 15 veces más, ¿sí? Entonces existe ese tipo de pensamiento y pues no queda más que solamente asesorar y ya es el patrono el que le corresponde pues decidir si acata o no, ¿verdad? Perdonen, ¿tenían levantada la mano? Sí, licenciada, perdón, ampliando lo que usted decía, depende mucho también de los principios y los valores que tiene el patrono. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en una empresa donde el dueño de la empresa, sí, él fue empleado, ¿verdad? Él inició desde abajo y él respeta mucho, mucho los derechos de sus trabajadores. Y de hecho, a veces su asesor, porque como mencionaba la compañera, ¿verdad? A veces uno tiene la posibilidad de estar en un puesto de confianza y poderse dar cuenta de cómo se desarrolla la administración de las empresas, ¿verdad? Entonces, en el caso de donde me encuentro, a veces el mismo licenciado que lo está asesorando a él, como que quiere tergiversar las cosas en beneficio de la empresa y en contra del trabajador. Y el mismo patrono es el que le pone un freno y le dice, no, ante la ley es esto y esto es y esto se cumple. Entonces, tiene mucho que ver en los principios y los valores con que esté fundada una empresa también. Excelente experiencia. No, así es. De alguna forma, las empresas crecen y se multiplican cuando tienen este perfil. Y no muchas veces es difícil encontrar patronos de este nivel, pero pues así como hay excelentes patronos, así hay excelentes trabajadores y como hay malos patronos, también hay malos trabajadores, malos empleados. Ustedes no me dejarán mentir y de verdad lo digo con todo respeto. En lugares donde me ha tocado que trabajar y he estado en los puestos de dirección, me he dado cuenta que la gente se le pide que cumpla con su trabajo y lo que menos hace es eso, principalmente en el Estado, es bien difícil. Entonces,
En la iniciativa privada, pues es diferente la metodología, pero sí existen buenos patronos, buenos trabajadores, pero también existe la otra parte, ¿verdad? Muy bien. Como último, Sonia, y luego arrancamos con los medios de prueba. Sonia. Bueno, Lidia, buen día. sí. Yo puedo hacer un comentario. Fíjese que estoy trabajando cerca del Ministerio de Trabajo y justo me encontré con una chica que labora ahí y ella me hacía el comentario de que ella está bajo facturación y no está contratada directamente. Entonces le va cómo puede ser que el Ministerio de Trabajo, quien promulga y vela por este tipo de derecho, hagan al final de cuentas lo mismo, ¿verdad, Lidia? No, es lo que comentábamos, ¿verdad? Que la norma está, los instrumentos legales están y muchas veces pues no son bien utilizados. Bueno, medios de prueba. Entonces ya determinamos que la prueba reina son los documentos. Entonces, ¿qué podemos hablar de los documentos? La prueba debe de presentarse clara y concreta. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Tenemos la primera, que es la confesión judicial. Bueno, la confesión judicial, ¿cómo se va a dar? ¿De una forma individual o jurídica? Si hablamos la confesión judicial individual, esta se puede presentar de forma personal o por medio de un mandatario. La confesión judicial. ¿Quién comprende qué es una confesión judicial? ¿Sí? ¿Escucho? Víctor, por favor. Y Víctor, ¿qué es una confesión judicial? Alexander. Yo entiendo como declaración o confesión judicial una declaración que se realiza por parte, en este caso, pues de la persona. Puede ser el propio trabajador o algún testigo, en la cual pues él expone básicamente pues o aporta en este caso pues medios de prueba en los cuales indique que efectivamente hubo una relación laboral o en la cual pues también puede indicar que no la hubo, cuáles fueron los elementos que estuvieron en la misma y pues todo eso pues queda documentado, ¿verdad? Puede ser la presentación a través de un audio en la misma declaración, en una audiencia, o puede ser presentada por un medio electrónico, ¿verdad? Como lo establece ahora la legislación. Correcto, por favor. Vamos a leer de forma personal cuando exige la contraparte o el mandatario ignore los hechos, dice. Recordemos que usted en la demanda le redacta al juez todo lo que pasó en esa relación de hechos. Artículo 132 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, ¿quién podría darle lectura? 132 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 132. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula, o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas o cuando se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. El cesionario se considera como apoderado del cedente para los efectos de los párrafos que preceden. Si se pidiera que absorban posiciones una entidad jurídica cuya representación legal la tengan varias personas, dicha entidad designará a la que deba contestarlas. Por los menores de edad prestarán declaraciones sus representantes legales. Sin embargo, si se tratara de mayores de 16 años, el articulante podrá pedir que la diligencia se practique con el menor en presencia de su representante legal. Si el que debe absolver posiciones estuviera fuera del lugar del juicio, el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente, acompañado de la plica.
Gracias, Álvaro, por tu apoyo. Bueno, aquí hay dos palabras importantes que resaltan dentro de todo el texto, tres, mejor dicho. Tres palabras importantes que resaltan dentro de todo el texto. Estamos hablando de una plica, pliego de posiciones, ¿qué más? Y un mandato. Tenemos que saber qué es una plica, qué es pliego de posiciones y qué es un mandato. Por favor, alguien que me ayude con qué es una plica, otro que me ayude qué es pliego de posiciones y otro que es un mandato. Algo de que se recuerden, algo que sepan, por favor. Ligda, perdone, la plica no es bien, es lo mismo que lo ay, perdón, el tema que me dijo antes del mandato, Ligda, disculpe. No, vamos a ver, Cintia, vamos a ver, ¿qué idea clara tienes? Buenos días, licenciada. La plica es el sobre que contiene el pliego de posiciones. Este sobre va sellado y se abre al momento de diligenciar la prueba. Muy bien, gracias, Cintia, excelente. ¿Esvin? Ya, Lida. ¿Te escuchamos, Esvin? Igual iba a decir que la compañera licenciada, que es los datos de la persona, solo que van en sobre. Ok, bueno, muy bien. Cintia ya nos acaba de explicar de una forma muy clara qué es una plica y qué es el pliego de posiciones. El pliego de posiciones son las preguntas en sentido afirmativo que se van a estar dirigiendo a la otra parte y las cuales van a ir selladas y guardadas dentro de la plica. La plica se va a juntar a la demanda para que ésta pueda ser abierta en audiencia. Y recordemos, Milton, ¿te activó tu teléfono, papito? Milton, tu micrófono, tu teléfono, tu micrófono, gracias. Perdón, niña. Entonces, ahí, en audiencia, se abre la plica, el juez califica el pliego de posiciones que sean dirigidas en sentido afirmativo y las cuales se van a realizar de forma oral. ¿Sí? Bueno, por favor, anoten que es, usted por favor me busca en su diccionario jurídico qué es una plica, qué es pliego de posiciones y qué es mandato. Alexander, ¿o alguien me puede decir qué es un mandato? Un mandato es una delegación que se hace a través de escritura pública por medio del cual se delega ciertas facultades a una persona, en este caso pues a un familiar o a su esposa o a un hermano. Tiene que tener un nexo familiar para que pueda dejar su mandato y pues puede ser o debe ser en este caso notarial y registrado en el Registro General de Protocolos, el cual pues en el momento de acudir a alguna audiencia o asistir o realizar algún negocio jurídico pues se tiene que tener a la mano. Excelente, puede ser gracias. Mandato general, puede ser mandato especial, con cláusula especial, o mandato, o solo simple, o mandato simple, ¿va? Muy bien, gracias Alexander. Muy buena tu explicación, al igual que la de Cintia, que es un mandato. Entonces, son facultades especiales conferidas para prestar una confesión judicial. O sea, estoy delegándole a alguien que en mi lugar vaya y absuelva o presente ese pliego de posiciones. Artículo 190 de la ley del organismo judicial. ¿Quién lo tiene a la mano, por favor? Artículo 190 de la ley del organismo judicial. ¿Se lo leo, licenciada? Gracias, Cintia. Artículo 190. Facultades. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para A. Prestar confesión y declaración de parte. B. Reconocer y desconocer parientes. C. Reconocer firmas. D. Someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos. E. Denunciar delitos y acusar criminalmente.
F. Iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poderdante y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. G. Prorrogar competencia. H. Allanarse y desistir del juicio de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos. Y celebrar transacciones y convenios con relación al litigio. J. Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas. K. Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago. L. Otorgar perdón en los delitos privados. M. Aprobar liquidaciones y cuentas. N. Sustituir el mandato legal o parcialmente, reservándose o no su ejercicio y otorgar los mandatos especiales para los que estuviere facultado. N. Los demás casos establecidos en las demás leyes. Excelente. Gracias, Cintia, por la descripción tan amplia de lo que establece el artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién es el que emite las facultades especiales con las que puede actuar un mandatario? Entonces, de forma individual, puede hacerse personalmente o bien por medio de un mandato. Tenemos la persona jurídica. Esa persona jurídica va a actuar a través de sus representantes legales. El artículo 132 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya se leyó también. El Estado de Guatemala y sus entidades descentralizadas y autónomas. ¿Quién es el Estado de Guatemala? ¿Quién es el Estado de Guatemala? ¿Quién ejerce la representación legal del Estado de Guatemala? La PGN. PGN. La Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? El señor procurador es el que ejerce la representación legal del Estado. Entonces, ante cualquier demanda, ante cualquier situación legal, si el Estado fuera demandado, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación el poder actuar en representación de ella. Artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Agradezco su lectura, por favor. Artículo 252. Se lo leo, licenciada. Artículo 252, Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Artículo 252. Entonces, el señor Procurador General de la Nación es el representante legal del Estado. En su caso, pues ustedes saben muy bien que, dado a la diversidad de dependencias y demandas y de diversidad de juzgados de trabajo en toda la República de Guatemala, el Estado siempre va a estar demandado por todas las entidades que dirige y por todas las violaciones en su momento laborales que se cometen, pues siempre van a estar demandados y él directamente no puede estar en todas, pero puede delegar, puede designar, en su caso, con representación legal, la persona o el abogado que estará actuando en su nombre, pero es ante las demandas, el Estado de Guatemala
actuará a través de la Procuración General de la Nación, en quien delegará la representación legal. Bueno, ¿qué sucede con el pliego de peticiones que debe de absolver la Procuraduría General de la Nación? ¿Alguien conoce si es el Estado el que está en la demanda y ahí lo absuelve o hay un procedimiento diferente? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino, licenciada, de que cuando se dan pliego de peticiones o de peticiones, lo resuelve la PG, en este caso la autoridad nominadora que está siendo demandada a través de la Procuraduría General de la Nación. Imaginémonos que, muy bien dicho, Alexander, en ese sentido, imaginémonos que el señor procurador, el Estado está demandado. Está demandado el Estado y se encuentra una frase muy común dentro de los procesos, la entidad nominadora. Significa que es la dependencia o la dirección o el departamento o la sección en donde trabajaba el empleado. Por ejemplo, estamos hablando del ¿Ministerio de qué? De Transportes. Estamos hablando del Ministerio de Transportes, pero está la sección de tránsito, por decir algo. Y en la sección de tránsito se despide a un trabajador. En ese sentido, el trabajador va a demandar al Estado de Guatemala, pero ¿quién sería la entidad nominadora? Ministerio de Transporte. ¿Ministerio? ¿Cómo se llama el ministerio? Ministerio de Comunicación y qué más. Entidad nominadora, el Ministerio de Comunicaciones e infraestructura. Comunicación e infraestructura. Y vivienda. Y la dependencia. Entonces, y ahí ustedes individualizan a la dependencia. Esa es la entidad nominadora, el ministerio. Pero la sección y el departamento en donde este trabajador se desempeñaba. ¿A quién le corresponde responder esa plica? Esa confesión judicial. ¿Al Estado de Guatemala? ¿La entidad nominadora? ¿A quién le corresponde responder esa plica? Licenciada, la entidad nominadora. La entidad nominadora. Gracias, Eduardo. Miren, en ese sentido, cuando se da la confesión judicial y es el Estado de Guatemala quien está demandado, es la entidad nominadora a quien le corresponde responder esa plica de posiciones. Y déjeme contarle que lo va a hacer mediante un informe. Se solicita, se le notifica al Estado de Guatemala que mediante informe debe de resolver la plica, el pliego de posiciones adjunto. Y es, en este caso, la Procuraduría General de la Nación quien le reenvía este pliego de posiciones a la entidad nominadora para que resuelva la plica que el juez ha ordenado. Y luego, mediante un informe, la Procuraduría General de la Nación regresa la plica resuelta al juez para que pueda el juez deliberar en cuanto a los medios de prueba que se hayan presentado en la audiencia. No sé si les quedó claro. Esta facultad lo tiene la Procuraduría General de la Nación
a través del decreto ley 126-83 y 70-84. El Estado de Guatemala y sus entidades descentralizadas y autónomas, a través de del representante legal, o sea, el Procurador General de la Nación, artículo 252, a quien la ley le designe en caso de entidades descentralizadas y autónomas. Mediante informe, deberá absolver la confesión judicial. Decreto ley 126-83 y 70-84, ambos del jefe de Estado. Bueno, apercibimientos. Si se apercibe de que el que no comparezca a la confesión judicial será declarado confeso por su incomparecencia. Artículo 354. Pliego de posiciones o plica. Los particulares podrán acompañar al memorial insertando la plica o bien la pueden presentar durante la audiencia. O sea, usted presenta su demanda ante el Centro de Justicia Laboral o ante el Juzgado de Trabajo y a esa demanda le puede adjuntar la plica que contiene las posiciones que se van a desarrollar durante la audiencia. O bien, en el momento de la audiencia, presenta usted la plica al momento de dársela la presentación de los medios de prueba. Entonces, en ese momento usted presenta la plica para que la misma sea calificada por el juez y esta plica puedan ser dirigidas las preguntas que ahí se indiquen. Si la persona no se presenta a la audiencia, entonces recuérdese que se quedará declarado rebelde y confeso. Al decir rebelde y confeso, ¿qué significa? Que se toma por cierto todo lo que decía en la plica. Ya no podrá aportar pruebas. Muy bien. Y es condenado, licenciada, es condenado a todo lo que se dio por sentado al momento de ser rebelde. Exacto. Recordemos que dentro del juicio ordinario, lo que estamos buscando es que se declare la relación laboral. Este proceso, desde la presentación de la demanda hasta que se dicte la sentencia, lo que estoy buscando es que se declare que sí existió la relación laboral. Y al buscar que se me declare que sí existió esta relación laboral que aquí he manifestado, lo que estoy buscando es que se otorgue el pago de las prestaciones laborales y de todo lo que corresponda al trabajador. Entonces, por eso es importante que si no se presenta la otra parte, se tenga por cierto todo lo manifestado en esta demanda, como en lo manifestado en la relación de hechos y en todo lo que ahí se designe. Bueno, entonces, para particulares se acompaña un memorial, se va a adjuntar la plica y el pliego de posiciones. Esta debe de ser presentada de forma oral en la audiencia. Ahora bien, si el pliego de posiciones es dirigida hacia el Estado, esta se debe de acompañar en un memorial ofreciéndolo y, como ya indicaba, en el decreto ley 126 y 183, 70-84, aquí el procedimiento permite que el Estado de Guatemala, mediante un informe, resuelva el pliego de posiciones y las haga llegar al juez nuevamente. ¿Sí? Bueno, ya vimos confesión judicial.
todo lo que implica la confesión judicial. Ahora vamos a ir a declaración de testigos. En esta declaración de testigos se pueden presentar como máximo 4 testigos por cada hecho que nosotros deseamos probar. Usted puede presentar por cada hecho 4 testigos. Estos testigos, ¿qué requisitos tienen que llenar? Debe de indicarse el nombre, apellido de los testigos, la residencia en donde ellos habitualmente habitan e indicar que sí se van a presentar a la audiencia. O sea, los testigos deben de ir y presentar su declaración testimonial de forma presencial y oral el día de la audiencia. El interrogatorio. Recordemos que el interrogatorio se le tiene que presentar al juez por un memorial, inserto o adjunto, para que esas preguntas que se le van a dirigir de forma oral a los testigos sean calificadas por el juez y de forma oral los testigos tienen que declarar sobre de ellas. Recuerden, declaración de testigos pueden dar 4 testigos máximo por cada hecho. Expertaje o dictamen de expertos. En este sentido, se busca si hay alguna prueba que necesita que sea evaluada por un experto para determinar firmas posiblemente, estén determinando contratos o firmas. A veces se presenta la situación en donde se está discutiendo sobre el pago de la indemnización y se discute de que el trabajador en su momento no es que se haya despedido, no que él renunció porque tenía otro trabajo, otros intereses y renunció abruptamente y se fue. Pero al paso del tiempo viene y reclama el pago de prestaciones laborales porque en su momento pues considera, y más que todo pues lo que está peleando es la indemnización, porque se da cuenta de que al haber renunciado, pues perdió su derecho a la indemnización. Entonces, en esta prueba, ¿qué puede pasar acá? En la prueba de expertos, ¿cómo podemos en este caso que les presento, utilizar ese dictamen de expertos? ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Cómo me va a funcionar este tipo de prueba? Entonces, ya se me fueron todos y se me quedaron dormiditos, ya que va a llover. Linda, en mi caso analizando cómo. En el caso, miren, aquí el patrón, el trabajador en la demanda está peleando, repito nuevamente, el trabajador en la demanda está solicitando que se le pague la indemnización, ya que el patrono le pagó las prestaciones laborales, pero él aduce que la indemnización no. Y él presenta un despido injustificado. Cuando el patrono va a presentar una prueba en donde manifiesta de que el trabajador renunció por sus propios medios y presenta un documento. ¿Cómo nos va a servir acá esta prueba de dictamen de expertos? ¿Cómo la utilizaría usted? Vamos a ver, Héctor, dime. Buenos días, Lick. Podría ser de que el patrono haya hecho una carta falsa de renuncia del trabajador, donde él no la firmó ni la entregó, y ese podría ser un documento falso. Ahí se podría proponer un peritaje. Muy bien, ¿quién más? Leslie. Gracias, Héctor. Licenciada, en el caso realmente que el trabajador renunció, pero después se arrepintió, ¿verdad? Al ver que no le pagaron su indemnización,
Entonces el patrono sí puede solicitar a alguien que es experto en firmas, ¿verdad? Porque realmente las cartas ahora las hacemos a computadora, pero la firma no es fácilmente falsificarla, ¿verdad? Ajá. También para Digo, sigue documentos perdón, contables, Armando, sí, perdón. Dame un momentito. Le damos la palabra a Marlene y luego te doy la palabra a ti. Sí, licenciada. También una carta de renuncia es recomendable que lleve la huella del trabajador, porque así sería parte de lo que se solicitaría de un peritaje para ver que sea porque la firma se puede falsificar, más no una huella. Entonces, eso sería mi parte, ¿verdad? Aparte de todo el finiquito donde se firmó y las irrenunciables, que es lo que se le paga a una persona que renuncia, que eso sí no se puede tocar. Muy bien. Armando. que diga todos los documentos contables que puedan haber dentro de una empresa, que no sean sido presentados en el proceso y que tenga, por lo mismo de que no son presentados por el patrono, tenga necesidad de peritaje, se pida el peritaje para que ellos puedan, por decirlo así, secuestrar esa documentación, ¿sí? Correcto, estamos bien ahí. Estamos bien con las dos ideas. En efecto, un dictamen de expertos, determinar si en efecto es el libro de contabilidad que se ha estado llevando, el que se está presentando ante la Inspección General de Trabajo, ante los controles, el libro de planillas ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese dictamen de expertos va a arrojar todo eso en cuanto a la documentación. Y lo que decía Marilyn, importante, en su momento, si se considera de que la firma del trabajador no es la correcta, también podemos aquí presentar testigos en donde el trabajador pues sí renunció por su libre decisión. También podemos tomar en cuenta algo más. Ustedes mismos me han contado en el desarrollo de las clases, que muchas veces el patrono, al momento de que usted inicia la relación laboral, lo hacen firmar documentos, papeles en blanco. No sé si fue en esta clase que aquí me lo comentaron, que al ser contratados, a veces les hacen firmar documentos en blanco. A mí sí, licenciada, en una maquila, así me pasó. Exacto, buscan que firmen documentos en blanco para que, según ellos, cubrirse en este espacio en donde con el dictamen de expertos poder determinar que ese documento que está firmado por la trabajadora sí presenta su renuncia para librarse ello del pago de prestaciones laborales. Pero en este caso, si el patrono presentara esta documentación, ¿cómo podría usted contrarrestar esto? Vamos a ver, piensen, ¿qué artículo ustedes podrían hacer uso para poder contrarrestar esto? Porque es la firma de la trabajadora, ella firmó el documento, es su firma. El dictamen de expertos va a indicar de que sí es su firma. Pero ¿qué pelearían ustedes en la audiencia? La irrenunciabilidad de los derechos laborales, licenciada. Ajá, fundamento legal. Recuérdense que fundamento legal. Ahorita lo estoy buscando. Artículo 12 del Código de Trabajo, licenciada. Perdón, Stephanie, ¿podrías decirlo? El artículo 12 del Código de Trabajo. Ah, bueno, interprétalo, por favor, Stephanie. ¿Qué dice? O léelo. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución de la República. Perdón, Alexander, solo que termine de leer Stephanie y luego te escuchamos. Stephanie, por favor, continúa.
de la tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se exprese en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Muy bien. Entonces, ¿cómo interpretamos este artículo, Stephanie? ¿Cómo nos lo explicas tú? Prácticamente que sería nulo el documento donde el trabajador haya firmado, porque como él puede explicar, fue en blanco, y al final, como dice el artículo, sería nulo. Muy bien, gracias. Ahora sí, Alexander, y luego la otra compañera. Dime. No, estamos licenciados, lo que usted es que estaba usando el artículo en la Constitución y no me recordaba que era el Código de Trabajo, pero sí, básicamente pues sería esa situación, ¿verdad? En relación a la nulidad de los documentos y cómo determinado, pues, la irrenunciabilidad de los derechos de nosotros como trabajadores, pues está establecido en la legislación guatemalteca y aunque haya sido obtenida nuestra firma por cualquier circunstancia, pues en ningún momento nos pueden obligar a renunciar a derechos que son inherentes básicamente y que reconoce la Constitución para nosotros como trabajadores, ¿verdad? Correcto. La otra situación, Alexander, ahorita voy Marlene. Alexander, sí, artículo 104 de la Constitución, 104 y 106, creo yo, de la Constitución. Ahí, creo que sobre ese fundamento estabas tú. Si quieres, búscalo mientras le doy la palabra a Marlene. Ya lo encontré. Licenciada, pero si se comprueba de que la persona sí renunció, que sí es su firma, ¿por qué le vamos a pagar la indemnización cuando sí le pagamos sus irrenunciables como tal, sobre el salario que sí era, sin violentar esa parte de irrenunciabilidad? Excelente, no, y así tiene que ser, por eso es que están los testigos. Los testigos, si ustedes se dan cuenta en la prueba, se manifiesta que los testigos no solamente son para la parte actora o la parte demandada, los testigos son para las partes. Entonces, hagan uso de los testigos, porque me imagino que dentro del momento que se presenta la renuncia, van a haber 2 o 3 personas que van a poder dar testimonio sobre ese hecho de renuncia. Además, si la persona ya había sido contratada o se había presentado a laborar en otra empresa, se puede buscar también la declaración testimonial de la otra empresa en donde esta persona ya había aceptado el trabajo con ellos y había manifestado la renuncia del trabajo anterior. Entonces, esa es la parte de defensa en donde se tiene que dar a conocer la verdad de los hechos, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí, Marlene? No la bajé, licenciada, perdón. Ok, entonces en este sentido, vamos a determinar y no podemos, si el trabajador renunció, se le están pagando sus prestaciones laborales, no se puede aceptar el pago de la indemnización. Ahí sí que, ahí es a lo que van a entrar el litigio, el poderle probar al juez de que el trabajador está haciendo la malversación. Y por eso, miren, importante llegar el control interno sobre toda la situación de la relación laboral del trabajador. Cuándo él termina su relación laboral, por qué razón termina, para que pueda tener toda esta documentación el trabajador, el patrono, para poder tener su defensa a futuro. Blanca, y luego Elizabeth. Sí, licenciada. Con respecto a eso de la mala intención que podría haber en algunos colaboradores, en una ocasión yo recuerdo de una persona que estuvo suspendido del IX 3 años y el IX le estuvo pagando, ¿verdad? Pero cuando esa persona fue dada de alta, renunció. Y en realidad esa persona ya trabajaba en otra empresa. Entonces ahí es como estar estafando al Estado, ¿o no? ¿O solo lo veo yo así? Ahora, con el tema de los testigos, licenciada, yo viví una experiencia personal en la que todos sabían que no estaban siendo, o sea, que sí se estaban dando malas prácticas administrativas. Sin embargo, pues nadie puede apoyar porque todos trabajan ahí.
Entonces es como el apoyo individual de, no, mira, sí, todos sabemos, pero con los jefes, pues es como, sí, ¿verdad? Ella está fallando, o sea, no pueden arriesgar su trabajo. O sea, el tema de testigos es un poco delicado porque aunque tengan cierta amistad, compañerismo con la persona, tampoco quieren arriesgar su trabajo o ponerse en contra del patrono, que es quien, pues, al final les da el sustento, ¿verdad? Lo que ha sucedido en la utilización de testigos, ahorita voy Eric y los demás compañeros, lo que ha sucedido, lo que Blanca manifiesta es muy cierto, obviamente, tanto que cuesta encontrar un trabajo, el mantenerse y involucrarse en una contienda de judicial, pues es perjudicial porque en su caso, pues, está peligrando la relación laboral también que la otra trabajadora tiene. Normalmente se buscan los testigos de ex trabajadores que ya no están en la empresa, que ya no tienen relación con ninguna de las dos partes, quienes pueden dar un testimonio claro con relación a lo que haya sucedido, a algunos hechos que hayan pasado. Mire, sí, nos pagaban el bono anual, nos pagaban el bono 14, sí, a los 5 o 6 meses después de haber pasado y nos lo daban por poquitos, cuestiones así, ¿verdad? Que puedan ir sustentando como empresa cómo es la gestión interna de la empresa. Entonces, ahí puede darse la situación. Mire, sí, en ningún momento, pues, nosotros nos pagaban el salario, sí, pero nunca, pues, recibimos ningún bono, ¿verdad? Entonces, yo incluso, pues, tuve que demandar para que me pagaran mis prestaciones laborales, porque como tampoco al momento de finalizar mi relación laboral, que se terminó, pues, ellos por reorganización interna decidieron que no debían de pagarnos nada, ¿verdad? Dime, Eric. ¿Qué hace Ligda? Secundando lo que decía la compañera, yo conozco un caso de un conocido por acá, de que él es pensionado y aún así delega diferentes cargos en diferentes instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces, cosas que considero que él ya no podría tener ese tipo de cargos. Y sí, es injusto para las personas que pues andamos buscando trabajo y nos quitan la oportunidad de esa, ¿verdad, Ligda? Sí, lamentablemente, pues así se maneja, ¿verdad? La situación y perjudica a los trabajadores en este sentido, pues a veces les bloquean ciertas oportunidades laborales. Elizabeth, por favor. Licenciada, yo tengo una duda, no sé si me la puede disipar. ¿Qué pasa cuando uno presenta su renuncia y da el tiempo estipulado ante la ley, verdad? Que, por ejemplo, que si es un año o de 1 a 3 años, no estoy mal, son 15 días, y de 5 años en adelante es un mes de tiempo para que el empleador encuentre a alguien más para que haga el trabajo que se está haciendo. En ese punto también se pierde lo que es la liquidación, licenciada. Solamente tendríamos derecho a, a las irrenunciables, o si entra en cuenta que puedan darle a uno una liquidación completa. Pues el tema es de que en su momento se está buscando, si uno está dejando la empresa, es porque pues tiene una mejor oportunidad laboral y está cumpliendo con el tiempo, pues no debería de existir ninguna penalización, se podría decir, en cuanto al pago de prestaciones laborales o en cuanto a la indemnización. Todo depende bajo la indemnización, recordemos, tenemos que aprender para qué son las figuras. La indemnización, ¿por qué se paga la indemnización? ¿Qué es la indemnización? ¿Qué tipo de prestación es y para qué sirve? Sería para que el empleado se sostenga mientras encuentra otro trabajo, es lo que yo tengo entendido. ¿Y cuándo es que se paga la indemnización? Pues eso sería el momento de que uno renuncia, o en algunas empresas bueno, no se liquida porque es un poquito confuso este tema entre la liquidación y la indemnización, porque hasta donde yo sé, la liquidación es donde le dan a uno todas las irrenunciables más un salario por año trabajado, ¿verdad? Y no recuerdo bien si son cuantías que le llaman, que se le da medio salario por cada año también, aparte del salario, que esto es para que el trabajador pueda tener sostenimiento mientras encuentra otro trabajo cuando esté despedido, si no estoy mal.
pero cuando se cumple con el tiempo que estipula la ley, de cumplir con los 15 días o un mes para que cubran el espacio, digámoslo así, del trabajador, creo que también se tiene el derecho a ello. No, eso es solamente por despido. Si a usted la despiden, sí tiene derecho a que le den la indemnización, que es un salario por año. Sin embargo, si usted renuncia, solamente tiene derecho a irrenunciables, que esas son intocables, no son negociables. Aparte de si la empresa tuviera una indemnización universal, un plan de prestaciones universal, ahí sí, pero la entidad privada no es así. Aclaro, correcto. Están en lo dicho. Lo que pasa es que son dos términos que están manejando por separado, pero es exactamente la misma definición. La liquidación es una indemnización que el patrono está obligado a dar siempre y cuando él sea responsable por la rescisión del contrato, ¿sí? Las prestaciones laborales son prestaciones laborales irrenunciables que por ende le corresponden al trabajador y estas no son negociables, ¿verdad? Entonces, la indemnización es el acto, fíjese bien, es el acto, no es la prestación. En la liquidación, perdón, la liquidación laboral es el acto mediante el cual el patrono otorga la indemnización al trabajador en virtud de que a consecuencia de él ese contrato fue rescindido. O sea que el trabajador por culpa del patrono pues se quedó sin trabajo permanente y sin el sustento para su familia, ¿sí? Entonces, ese es el acto de liquidar, la liquidación. Y ese es el verdadero sentido de la indemnización, perdón, que busca compensar al trabajador y que se va a quedar sin empleo por un cierto tiempo por culpa del patrono, va a tener una inestabilidad económica mientras encuentra otro trabajo. Entonces, por eso es que se otorga la liquidación, que es el acto mediante el cual el patrono indemniza al trabajador por haber causado la rescisión del contrato. ¿Estamos ahí? No sé cómo quedamos. Por despido. Sí, licenciada, ya queda como más clara la situación. Gracias, Lidia. Mire, son dos tipos de situaciones que va a mirar el juez y que tienen que ver ustedes como asesores en las entidades. El pago de prestaciones laborales, esas son irrenunciables, ya saben cuáles son ustedes y ya saben cuáles son los artículos del Código de la Constitución y del Código del Trabajo que los ampara. La otra es la indemnización. La indemnización es el pago que hace el patrono al trabajador por ese despido injustificado que está causando, porque también puede haber un despido justificado. El trabajador nunca se presentaba en horario como fue contratado, ha causado daños a la producción, llega en estado de ebriedad o drogado, ha puesto en riesgo el patrimonio del patrono. Entonces son causas justificadas. Entonces es ahí donde tampoco opera el pago de la indemnización porque se ha perdido ese derecho. Ahora, muy aparte es en las entidades, en las empresas, dentro del contrato de trabajo, dentro del, ay, se me fue ahorita la palabra, dentro del reglamento interior de trabajo o dentro de las estipulaciones generales que se tiene en la empresa, muchos patronos, ya sea que porque haya justa causa, haya causa determinada o
o no haya causa determinada, se dé por terminada la relación laboral, ya sea porque yo presento mi renuncia o porque me despiden, siempre me van a pagar la indemnización. Esa es una política interna de la empresa, pero es muy propia. La mayoría siempre se va a lo que legalmente está establecido. ¿Sí? Alexander, creo que ibas a decir algo. Alguien me levantó la mano. Perdón, no vi quién. No, licenciada. Licenciada, disculpe con una consulta. Dime, te escucho, Brenda. Gracias. Con respecto a, es que yo conozco un caso en donde a la persona, digamos, un supervisor lo que hacía era como que solicitarle a los vendedores que facturaran para cobrar sus, ¿cómo se llama? Para llegar a la meta, ¿verdad? Y cobrar comisiones. Pero lo que sucede es que después decían de que los vendedores pues habían cometido robo porque el producto lo mandaban a otra bodega y el supervisor empezó a vender el producto. Entonces cuando se enteraron de la facturación solo por la comisión, vinieron ellos a ir a supervisar dónde estaba el producto y ya no apareció. Entonces a los vendedores les dijeron que tenían que renunciar porque si no iban a poner una demanda de robo. Entonces le hicieron firmar incluso un papel en blanco y después posteriormente le hicieron un cheque donde firmaban todas sus prestaciones y las irrenunciables, ¿verdad? Y la indemnización. Pero el cheque les dijeron que los iban a llegar solo por las irrenunciables, pero nunca les llegó. Entonces, cuando se presentó una audiencia, porque ellos aún así pusieron ante la inspección de trabajo, pero el patrono presentó el pago, digamos, el voucher nada más del pago, donde ellos firmaron de recibido, pero nunca lo recibió. Entonces, ¿de qué manera podría demostrar el trabajador? Porque cuando llegó a la inspección, le dijeron que ya no podían hacer nada porque tenían el voucher, pero ellos se pidieron el microfilm y el de la inspección le dijo que ya no era necesario. ¿Verdad? Ese es el caso. Ok. Bueno, mis asesores legales, el bufete en la sección D, ya escuchó el caso la compañera que acaba de plantear. ¿En qué momento se decide que ya se extinguió el derecho? Cuando prescribe. Aquí un inspector general de trabajo no me puede decir a mí que lo que está estipulado en la Constitución y en el Código de Trabajo ya no existe. ¿O sí? No. No. Si ya transcurrió un año y yo no hice nada, pues entonces prescribió mi derecho. Recuerden, la Inspección General de Trabajo es una dependencia administrativa, nada más, que es el que va a estar mediando entre el patrono y el trabajador, diciéndole al patrono, pague las prestaciones laborales. Va. Él es como el conciliador administrativo. Pero ¿quién va a declarar ese derecho? Si no me pagan las prestaciones laborales, ¿cuál es la vía correspondiente? La vía judicial. Yo ya agoté la vía administrativa. Yo fui a la Inspección General de Trabajo, puse mi denuncia, interpuse mi denuncia y no me quisieron oír. Bueno, ¿ahora qué hago? A partir de la última resolución de la Inspección General de Trabajo, conoció el asunto, a partir de ese momento empiezan a correr los 30 días hábiles, que no se le olvide. Por eso les digo, el artículo 258 de prescripción, usted lo tiene que saber de memoria. Ese es el primer punto de partida. Ahorita voy a Alexander. Entonces, usted tiene que saber si el derecho le asiste, si está dentro del plazo de la ley.
váyase a un juzgado de trabajo, que un juez de trabajo le diga a usted que no tiene derecho, pero que sea un juez de trabajo, no que sea un inspector. Váyase al juez de trabajo, interponga la demanda y que ya sean ellos en audiencia que entre la contienda. Estamos en los medios de prueba, ¿sí? Estamos aquí. Puedo llevar testigos, declaración de testigos. Aquí puedo presentar toda la declaración de testigos necesarios. Fíjese bien, puedo presentar 4 testigos por cada hecho. Puedo solicitar dictamen de expertos sobre los documentos que se hayan presentado. También puedo ir y ahorita vamos a entrar a ver la inspección ocular. Pero también puedo solicitar una confesión judicial. ¿De quién? De las personas de quien yo recibía órdenes como vendedor y que me decía qué hacer. Pero ojo, mucho cuidado. Si usted sabe que está participando de un acto ilegal, como las instrucciones que estaba recibiendo ilegalmente del jefe, usted tenía también la obligación de informar a sus superiores o dejar constancia sobre la situación que se estaba dando. Miren, jóvenes, yo siempre lo he dicho, yo siempre les he contado, trabajé en el organismo judicial por muchísimo tiempo. Muchas veces recibía órdenes de mis superiores, pero llamadas por teléfono. Mira, tenés que hacer esto, mira, tenés que hacer aquello, con mucho gusto. Pero hay que tener estrategia en la vida. Y uno tiene que tener, como decía mi abuelita, que en paz descanse, mi hija tiene que tener 2 dedos más de frente. ¿Qué significa esto? Yo hacía el trabajo que me ordenaban de vía telefónica, pero no había ninguna constancia, no había oficio, no había memo, no había nada. Entonces, hay que ser estratégicos. Generaba prueba, mandaba correos al jefe, en nombre del jefe o nombre de la persona que me estaba solicitando la información o quien quería que hiciera lo que indicaba. No, Marito, todavía no hemos pasado la asistencia, ya voy a dar la orden de que la pasen, ¿oíste? Ya en un rato. ¿Saben qué hacía? Generaba correos en virtud de haber recibido su llamada telefónica donde manifestaba tal y tal y tal situación. Entrego por esta vía la información solicitada. Entrego por esta vía la solicitud, la información solicitada. Luego, y entregaba toda la información y espero el acuse de recibido. ¿Qué estaba haciendo ahí? Generando prueba. En algún momento me quedaba la constancia de que lo que me habían solicitado vía telefónica, yo lo había cumplido y lo había entregado. Lo mismo, el caso que presenta la compañera, informar a sus superiores en virtud de recibir la instrucción o la orden emanada del señor fulano de tal, dejo constancia de que esto ya lo entregué. Exacto. Entonces, ¿qué hace usted? Se está curando en salud. Sé que muchos somos trabajadores, muchos estamos trabajando en relación de dependencia, entonces hay muchas cuestiones que pueden pasar a nuestro alrededor y que nos pueden preparar también para nuestra vida profesional. Alexander, por favor, dime. Pues básicamente lo que iba a exponer era que se diera por agotada la vía administrativa, en virtud pues de que pues básicamente o lógicamente se observa de que el representante del Ministerio de Trabajo pues como que había tomado partido en relación a esta situación, ya que no quería dar apertura a poder resolver de manera conciliatoria esta situación, ya que ninguna de las partes estaba de acuerdo, por lo que pues, se procede a plantear una demanda para el pago, ¿verdad? Solamente agregar eso. Muy bien, gracias.
Entonces, jóvenes, ahorita le voy a pedir a Claudita que, por favor, Claudita, puedas pasar el link de asistencia, pero antes de, en lo que pasan el link de asistencia, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna idea en cuanto qué poder hacer con el caso de la compañera? Yo ya les ayudé un poquito. Gracias, Claudita. Ya Claudita está pasando el link de asistencia ahorita. Por favor, tomen nota. Les voy a dar ahí unos sus 5 minutitos y quien se vaya desocupando, por favor, continuemos en clase. ¿Me pueden decir, ante el caso que la compañera presentaba, qué poder hacer? ¿Qué más poder hacer? Claudita, están pidiendo el link de asistencia porque algunos compañeros lo sacó el sistema, dice. Sí, estamos en medios de prueba. Hoy estamos en medios de prueba, ¿oyeron? Pero para quienes no han anotado, medios de prueba. Si no, pues seguimos en estructura de un escrito, no hay problema. Vamos a ver, Milton, dime. Lida, con respecto a lo que usted había dicho, el artículo relacionado al artículo 12 del Código de Trabajo, el de la Constitución, es el 106. Es la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Dice que es, una de las partes dice que es nula ipso jure y no lo obligará a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, un convenio o otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución. Ahí aplicaría tal vez la tergiversación, ¿verdad, licenciada? Con los papeles en blanco. Exacto, excelente, Milton, excelente tu análisis, muy bien. Fíjense, jóvenes, que ahorita con lo que Milton está leyendo me hizo recordar. No me recuerdo el número de decreto, pero sí pueden buscarlo, por favor, sobre la Ley de Protección Salarial. Ley de Protección Salarial. Igual aquí tenemos que traer los convenios internacionales también para que poder hacer ese match, ese uso, esa integración de normas para ver cómo recuperar y restablecer los derechos del trabajador. Yo me recuerdo que en esta sección, la vez pasada, hubo alguien que mencionó también los principios procesales, ¿se recuerdan? El indubio pro operario. Las reglas que aplican a la protección del trabajador. Al momento de plantear su demanda, ustedes tienen que estar preparados con toda esa legislación y para poder, como le digo, crearle el escenario al juez y él pueda ver que el derecho sí les asiste, ¿sí? Y compañera, Brenda, tú fuiste la que expusiste el tema, ¿verdad? El caso. ¿O me equivoqué? Así es, licenciada. Brenda, entonces en este caso habría que ver si tu amigo está todavía dentro del plazo de ley para poder actuar, porque la Inspección General de Trabajo no es una opinión
Gracias, Lady. Ahí Lady ya nos dio el decreto. Mejor si lo tuviera, si lo compartiera, sería excelente. Gracias por el aporte a la clase, Lady. Brenda, verificar cuándo terminó la relación laboral, cuándo los obligaron a despedir o que ellos plantearan su renuncia, que se dieran por despedidos o que plantearan la renuncia, y habría que contar, son 30 días hábiles para que puedan presentar su demanda en los juzgados de trabajo. O bien, también, pero como ya fueron a la inspección, a la IGT, ya fueron al Ministerio de Trabajo, ahí les van a entregar un acta o les van a entregar algún documento en donde manifieste que ya se terminó la mediación administrativa en ese sentido. La diligencia se dio por agotada la vía administrativa. Que vayan a la Inspección General de Trabajo y también si ya está por caducar el plazo o necesitan más plazo, gracias, la Ley de Protección de Administración Pública, sí, excelente, gracias ahí por el aporte. Pero esta aplica también a la iniciativa privada y ahí miramos con los convenios cómo acoplamos toda esa información. Brenda, entonces, en la Inspección General de Trabajo los tuvieron que entregar un documento. Ahí habría que ver qué fecha se dio por terminado el proceso por la Inspección General de Trabajo. Y a partir de ese momento se empiezan a contar los 30 días. Si ya no tuvieran mucho tiempo para buscar un abogado o plantear su demanda, pueden ellos ir nuevamente a la Inspección General de Trabajo y pedir que se vuelva a interrumpir el plazo para que ellos les dé tiempo de juntar sus documentos y puedan pues plantear su demanda si así lo desean, ¿verdad? Siempre sería con el inspector para poder interrumpir el plazo ahí en la inspección. Sí, siempre tiene que ser con ellos. Allá la Inspección General de Trabajo es la única entidad que tiene la potestad para poder interrumpir esos 30 días de prescripción que la ley establece. Gracias, Linda. Otro caso se da en que, bueno, ya he sabido otros casos que tienen miedo de imponer demandas, no en este caso, ¿verdad? Pero sí en otros en donde tienen miedo de imponer demandas porque dice que los patronos se informan y que ya resulta que el trabajador es problemático, ya no consiguen empleo y tienen miedo de hacerlo. Entonces, ¿cómo podría uno, bueno, uno les puede darles consejos y decir las leyes y todo, ¿verdad? Sus derechos, pero a veces no lo hacen por el miedo. Sí, ya queda en cada quien. La asesoría legal se da. Recuérdese que con las entrevistas que ustedes realizaron, se pudieron dar cuenta de esa realidad que en los textos y en los libros se ve muy bonito, pero cuando usted ya la aplica con las personas es muy distinta. Y también se da uno cuenta de tanto engaño de los patronos, ¿verdad? Y tanta injusticia que hay, y el trabajador mejor se ata las manos porque prefiere conseguir otro empleo a quedarse sin ya quien lo contrate, ¿verdad? Es ahí donde aplica por qué el indubio pro operario. Porque el trabajador tiene su fuerza de trabajo, su voluntad de trabajar y su fuerza de trabajo, pero el patrono tiene la economía. Por eso, se me fue ahorita la palabra de la inversión de la carga de la prueba, la tiene la parte patronal, porque es ahí donde la ley es un poco más, trata de equilibrar la balanza y que se pueda volver justa para el trabajador, para que de todo lo que usted manifieste en esta demanda, si el patrono no se presenta o no tiene medios de prueba para contrarrestarlos, esta demanda que usted está redactando se tenga por cierta ante el juez. Y lamentablemente, pues, el caso de la compañera que decía anteriormente, no me recuerdo ahorita el nombre, ahorita te doy la palabra, Ana María, pero la compañerita que dijo que
tenía un excelente patrono, la verdad que son contaditos con los dedos de la mano que existen. Y la verdad que las bendiciones para ellos, porque saben apreciar a un buen trabajador y ojalá pues que el mal trabajador corrija sus pasos y agradezca tener un buen empleador, porque también hay malos empleadores, muchos malos empleadores y muchos buenos trabajadores. ¿Sí? Ana María, dime. Licenciada, buenos días. Así como en el caso que comentaba la compañera, que el inspector le dijo que ya no se podía hacer nada, sin, por ejemplo, si la persona puso la denuncia y ellos no lo llaman, se puede dar por terminada la fase administrativa e iniciar con la fase judicial, o si se tiene que esperar a que se haga la citación por parte de la IGT. Perdón, es que tuve que estornudar, perdonen, ¿oyeron? Sí te escuché. Mira, si estamos dentro de la Inspección General de Trabajo y ahí se está llevando a cabo la diligencia administrativa, sí habría que esperar que ellos terminen el proceso para que puedan irse para que ya puedan pasar a la vía judicial. Pero lo que sí se puede hacer mientras no se ha terminado la diligencia en la Inspección General de Trabajo es juntar todos los medios de prueba, buscar la asesoría legal que corresponda y empezar a reunir y darle forma a esa demanda para que inmediatamente termine el diligenciamiento de la vía administrativa y ya puedan iniciar la vía judicial. Dime, Armando. ¿Y qué tal, licenciada? Una consulta con lo que mencionaba la compañera anterior de que a las personas les da miedo acudir al juzgado para aplicar sus derechos. El hecho es de que cuando van a pedir otra vez trabajo, desaparece en su récord. ¿De qué manera pueden, saliendo de un proceso, que no les aparezca ese récord de que tuvieron audiencia, licenciada? Bueno, lo que pasa es que hay una empresa que se está beneficiando de este tipo de información. Entonces, ahí sí que capta toda esta información y es como un registro. Esta empresa guarda el registro de los trabajadores que han presentado demandas y obviamente pues todo es comercio y comercializa con esta información. He sabido que muchos trabajadores pues buscan a la empresa donde está registrado Infornet, creo que se llama, y donde está registrada que planteó su demanda y todo lo demás, pues lo que hacen muchas veces es pagarle a la empresa para que los borre de este registro, ¿verdad? Tengo entendido que judicialmente esta empresa ya fue sancionada por el mal uso y mala práctica de esta información, porque en todo caso el organismo judicial es el único que tiene el registro de esta información y los expedientes son públicos para las partes únicamente, no para el público en general, ¿sí? Entonces, pero he sabido de algunos casos que les ha tocado que pagarles a esta empresa para que los borren de esa lista y pues estar fuera de esta lista, ¿verdad? Pero es lo que te sé decir, con certeza no te podría informar más. Bueno, jóvenes, entonces ya para continuar y avanzamos en el último, ahorita voy a Eduardo, vamos a mostrar el último escenario, ahorita voy a Eduardo. Entonces, la declaración testimonial, ya lo vimos, testigos, expertaje o dictamen de expertos, la inspección ocular. Bueno, la inspección ocular es la facultad que va a tener el juez en su momento de poder llegar a determinado lugar, al centro de trabajo y fijar una audiencia. Posiblemente haya, por el tipo de litigio que se esté dando, hayan documentos o haya algún aspecto importante que el juez tenga que apersonarse a la empresa, a la entidad o al lugar y realizar este tipo de inspección ocular.
y determinar si en efecto corresponde todo lo que se ha manifestado en la demanda. Pero el juez aquí, la práctica es que el juez señala el día, el lugar y la hora, señalando una audiencia específica, y él llega al lugar y se apersona para poder realizar esta inspección ocular. No, todavía no ha terminado la clase, estamos en clase. Eduardo, dime Eduardo. Eduardo, ¿no? Sí, licenciada, ¿me escucha? Sí, te escuchamos ahora. Sí. Licenciada, en relación sobre la Inspección General del Trabajo, pasados los 30 días, ¿no podrá considerarse como silencio administrativo o esperar a una resolución de ellos? Exacto. Podría considerarse en ese sentido, porque es un silencio administrativo, porque estamos cabal en la vía administrativa y ellos no resuelven. Entonces, en ese sentido, pues podríamos presentar la demanda ante los juzgados de trabajo. El punto es que la otra parte pudiera presentar demanda defectuosa, porque no se concluyó con el plazo de la Inspección General de Trabajo, con finalizarla. Pero podría entenderse como un silencio administrativo. Gracias, Eduardo, por ese punto de vista. Excelente. Miren, todo lo que se dé dentro del proceso es litigio. Todo lo que se dé. Ana María. Licenciada, es que fíjese que yo conozco a una persona que esa persona ya planteó su demanda ante la IGT, pero ya van, si no estoy mal, como 8 o 9 meses por ahí, que no le dan ninguna resolución, no le llaman para la audiencia que se hace. Incluso esa persona ya ha ido varias veces con el inspector y él le dice, mire, yo le voy a llamar en esta semana. Pasa la semana, no le llama, vuelve a ir y así se ha mantenido durante todos estos meses. Entonces, por eso le preguntaba yo si se podía proceder a la fase judicial. Mire, lo saludable es que se termine en la vía administrativa y que emitan la resolución, porque si no se entendería que estamos a la mitad de un proceso. Lo que pasa es que la Inspección General de Trabajo es el ente administrativo y es el único que está facultado para interrumpir ese plazo. Y ahí no habría, perdón. Habría que obligar a la Inspección General de Trabajo que emita la resolución. En esto, pues, tocaría que ir ante los superiores del inspector, ante el inspector general, para ponerle el planteamiento del caso y que él resuelva. Porque podrían, como le dije yo a Eduardo ahorita, podría presentar la demanda en el juzgado de trabajo y presentarla directamente. El problema va a ser si la otra parte viene y dentro de la audiencia presenta una excepción dilatoria de demanda defectuosa, porque no se ha agotado no se ha terminado de ejecutar la vía administrativa y ya se procedió a la vía judicial. ¿Un amparo procedería, Lita? No, papito. Amparo, miren pues, entendamos la figura del amparo. Les quiero contar algo. El amparo, yo sé que todos lo mencionan y para todo resalta el amparo, pero tenemos que entender que el amparo es procedente cuando se ha agotado toda la definitividad del proceso. O sea, ya no hay recurso más, que lo único que nos queda es el amparo. Pero aquí estamos todavía dentro del proceso, ¿sí? Entonces, tu planteamiento ahorita, Walter, el amparo ahorita no procede porque todavía ni siquiera hemos iniciado el proceso ordinario. Aquí lo que decía era Eduardo. En todo caso, tendríamos que analizar que hay un silencio administrativo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es seguir el procedimiento administrativo interno para obligar al ente administrativo que emita una resolución. Recordemos,
dos vías diferentes. Estamos en el ámbito administrativo porque estamos en la Inspección General de Trabajo y el amparo es el ámbito judicial. ¿Estamos ahí? ¿Nos quedó claro? Pero gracias, Walter, por manifestarlo, porque nos quedamos a veces con las figuras en ese sentido de que necesitamos entender en qué vía tenemos que irnos. Como ahorita María, pues, presenta este caso y es muy común. Hay que obligar al ente administrativo a que emita una resolución, ya sea positiva o negativa, pero que la emita, porque si no, estamos dentro de esa vigencia del plazo que está interrumpido, ¿me entienden? Y si nos vamos a denunciar a la vía judicial, lo podemos hacer, vamos a denunciar. El problema va a ser que la otra parte nos puede detener la demanda porque va a probar de que nosotros estamos todavía en la Inspección General de Trabajo y estamos en esa vía administrativa que todavía no ha sido resuelta. ¿Me entienden? Licenciada, y allí no habría problema con el plazo porque está interrumpido lo de los 30 días, ¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, pueden pasar 8 o 9 meses y no hay problema. Exacto. Cuando ya emita la última resolución o el acta o la adjudicación o cualquier documento administrativo que emita la Inspección General de Trabajo resolviendo este asunto, a partir de ahí ya se empiezan a contar los 30 días. Ah, ya, gracias. Sí, tienen toda la razón. Mire, yo lo que les digo es de que cuando son despedidos, miren, los procesos laborales van a tardar años. Van a tardar años, 3, 4, 5 años, lamentablemente así es, tristemente así es. Hay que buscar un empleo en donde puedan encontrar el sustento para su familia. Y que esas prestaciones laborales que están peleando, pues de plano va a ser un ahorro a largo plazo el que se va a tener, ¿verdad? Que Dios primero lo puedan encontrar al final del proceso. Pero tampoco, si hay un derecho, no tenemos por qué no luchar por él. Líquida, disculpe, ¿no se puede poner algún otro recurso para que el juez también pues resuelva en un plazo menos de esos 5 años? Esos son plazos generales que yo doy. Entonces, dependiendo de cómo se vaya dando el litigio del proceso, así es como se va a extender el tiempo en la ejecución del proceso. ¿Sí? Y lo que sí es cierto, y ya lo decía la compañera en unos mensajes ahí, de que los juzgados de trabajo tienen mucha carga laboral. Hay demasiada, por eso fue la creación de los jueces pluripersonales. Ahora ya no es un juez por juzgado, no, que son 2 jueces por juzgado. Y que yo no veo que sea una solución realmente efectiva. Siempre lo he dicho desde que estuve en el organismo judicial, siempre lo manifestaba las autoridades en su momento. Aquí lo que necesitamos es que se creen centros de justicia laboral en Villanueva, centros de justicia laboral en Chinautla, en Amatitlán. En cada departamento debería de haber un centro de justicia laboral, ¿sí? Para que exista esa cantidad de personal judicial en materia de trabajo que pueda resolver los asuntos de una forma más efectiva. La cantidad de población ya no es la misma a la que hace 40 años había. Ya no es la misma. Hemos cambiado. Bueno, jóvenes, Eduardo, es la última pregunta que resuelvo y luego termino porque ya nos pasamos. Nos vamos a almorzar aquí todos. Sí, licenciada, nada más me surge la duda en el caso, porque en la tardanza muchas veces está el peligro. ¿Qué pasaría que durante ese tiempo que está esperando el trabajador que se le resuelva, la empresa se declara en bancarrota? Tiene la obligación de acudir a su pasivo laboral, porque esto fue antes de que él se declarara en bancarrota y obviamente el declararse en bancarrota no quiere decir de que él se libera de la responsabilidad. No, para nada.
La responsabilidad existe y lo va a perseguir antes de declararse en bancarrota y antes de que la ley le otorgue esa declaración. Él tiene que cumplir con todas sus responsabilidades, legalmente hablando. Pidan pizza, dice, sí, gracias. Bueno, por favor, solo voy a terminar este último punto y nos vamos. Por favor, Luisa, con mucho gusto resuelvo en unos minutos. Documentos, con esto voy a cerrar. Jóvenes, la prueba documental, perdón, la vimos desde el principio. Los documentos son la prueba reina. Pida que se presenten los documentos. Recordemos, aquí es documentos, prueba reina. Y la otra frase es la inversión de la carga de la prueba. ¿Quién la tiene? La parte patronal. Entonces, para todos los documentos que se pidan, que se exhiban en la audiencia por parte del patrono, debe de existir siempre la palabra apercibimiento, que se aperciba a la otra parte a presentarlos. Caso contrario, si no los presenta, se tiene por cierto lo que el trabajador manifiesta en su demanda. ¿Oyeron? Eso es importante. Número 5 es la prueba documental, ya la hemos hablado durante toda la clase, y la prueba documental, la inversión de la carga de la prueba la tiene el patrono. El patrono tiene que defenderse en audiencia de todas las pretensiones que el actor manifieste en la demanda. Entonces, usted tiene que dar una buena asesoría a su patrono, tiene que darle una buena asesoría a su trabajador, a su cliente. Asesórenlos bien para que tengan un excelente proceso y litigio en audiencia. Y lo último, les dejo, por favor, que me investiguen sobre los medios científicos de prueba. Investiguen, por favor, sobre los medios científicos de prueba para que me puedan hablar un poquito ustedes la próxima clase, ¿sí? Ahora voy a escuchar a los dos compañeros, quienes ya tengan que irse. Aquí nos quedamos. Gracias por el tiempo y les escucho a Ana y a Luisa, por favor. Buenas tardes, Ligda. Gracias, Ligda.